Capítulo 20. El calor de Zaragoza se pega a la piel cuando la llegada inexorable del verano sube la temperatura. La boca se siente seca cuando el cuerpo percibe que le falta el aliento y un sudor repentino empapa el alma desde que comienza el día. No encuentran los habitantes descanso en la noche, cuando el calor se convierte en enemigo invisible que no cede, que no se rinde, que no huye y que hace prisioneros a los cuerpos que tratan en vano de huir de su batalla, sintiendo al despertar el dolor que causó su enemigo. Cuando la mañana llegó a Isabel se despertó, ni siquiera pensó. Se duchó, desayunó y buscó ropa cómoda pero a la par discreta. No era asidua visitante de velatorios, que trataba de evitar a toda costa. No era en sí miedo al cementerio, que en su juventud recorría, puesto que la parte más antigua le resultaba agradable al descubrir pequeños vestigios de arte de artistas que jamás serían conocidos, pero que dejaron en forma de estatua de piedra un testigo de su capacidad de transformar en arte la piedra que antaño fuera propiedad de la naturaleza. Isabel sentía el velatorio como ese trance que los vivos debían soportar. Una desgraciada costumbre arraigada en el imaginario colectivo hacía que la familia del difunto en cuestión tuviera que soportar en medio del dolor la impertinencia de aquellos que deberían participar en ese mismo dolor de una desaparición, pero que en la mayoría de los casos simplemente cumplían con lo que sintieran como una obligación. Y aunque se diera excepcionalmente, también conoció ella el caso de una señora que era una representación de cuervo humano, ya que acudía al olor del difunto para saciar su necesidad social aprovechando la desgracia de los demás. Isabel recordaba bien a esa señora en cuestión, porque en una ocasión coincidió con ella en el entierro de un ser querido y pudo ver cómo, después de estar durante todo el velatorio aprovechando para moverse entre las personas como si fuera un piojo, que en su caso sacaba las palabras de quien tenía la mala fortuna de caer en su círculo de acción, en el momento de depositar el féretro en el oscuro y angosto nicho que esperaba al difunto en silencio, la señora se abrió paso entre todos para estar en la primera fila de lo que ella entendía como un espectáculo que ella no se quería perder. Siempre habrá seres humanos que no lo sean, y solo habiendo visto esa actuación ese día de esa señora, supo Isabel percibir que era la representación de la ruindad y ese tipo de tara natural que demuestra que hay personas que salieron mal en el momento de su creación. Era la representación humana de esa pieza que nunca llega al mercado tras la producción industrial porque no tiene valor, pero que, cuando se da en la sociedad, nadie aparta y todos la aguantan. Pero ella había llegado hasta ese momento, ese día, y pese a que sabía que debía ser discreta y que quizá no podría sortear las medidas de seguridad que para la ocasión se habrían preparado, estaría cerca de un momento doloroso y trascendental. Cuando el autobús le dejó en el recinto del cementerio de Torrero, donde una sucesión de cruces parecían darle la bienvenida, se dirigió al edificio principal del complejo. Acudir a ese edificio era para ella andar en el frío que representa la muerte, como si fuera esa la última visión que toda persona viva puede tener. En los letreros luminosos del hall no aparecía referencia alguna a la sala del velatorio en la que deberían estar los restos de los pequeños, posiblemente por la discreción que requería la situación. Aprovechando la información privilegiada que su prima le había dado, subió las escaleras que le llevaban a la segunda planta, sorprendida por no percibir ninguna medida de seguridad excepcional, sino una normalidad de un día cualquiera. Primero se dirigió a la cafetería, donde pudo ver más actividad de lo normal y donde varias mesas estaban ocupadas por pequeños grupos de personas que hablaban entre sí, y en una de ellas el abuelo materno oficiaba como director de la conversación. No se escuchaban sus palabras, pero se notaba que contaba detalles. Una mirada más detallada permitió suponer a Isabel que las personas que la acompañaban en esa mesa eran familiares cercanos. Un tipo con pinta de persona anacrónica, con un intento de melena que era simplemente cabello cano que le cubría la nuca y que miraba a través de las gafas las palabras de ese abuelo, seguía en silencio el monólogo, y junto a él un tipo con una edad similar a la del primero, rondando los 50 años pero con cara más fina y pinta de feriante chulo, también seguía lo que en esa mesa se decía. Completaban la escena, como si de un cuadro se tratara, un señor mayor, cojo, porque se hacía acompañar por un par de muletas donde apoyaba su peso cuando quisiera caminar, y que dejaba su labio inferior abierto como representación de que estaba escuchando atentamente las consignas de un abuelo que se mostraba locuaz por no parar de hablar. A su lado, la última componente era la abuela,
una presencia voluminosa, que demostraba con su vestimenta que había confundido la elegancia con el mal gusto de una combinación de una camisa en color gris con un ridículo cuello de puntillas, como si en vez de prenda de vestir fuera un huevo frito, y una falda que sufría la tensión de unas caderas que acumulaban el resultado de la gula en quien la padece. A esa señora la percibí Isabel tan ridícula como parecía, por las muecas con la boca que hacía, gesticulando de forma exagerada y añadiendo a todos esos movimientos en una cara opulenta una presión de dientes que apretaba de cuando en cuando, mostrándolos como si de una fiera se tratara. Supuso Isabel que era la demostración de la rabia que contenía su alma, pero que, con esa expresividad tan teatralizada, hacía que esa pobre abuela pareciera un engendro cargado de deficiencias. Entró en escena de repente una cuarentona de esas que por lo ajustado de su ropa se creen en la adolescencia, con un pelo negro que parecía haberse teñido con betún, y con una expresión en la cara que, en caso de ser percibida en la oscuridad de la noche, bien podría ser reconocida como la hermana deficiente de Lucifer, por disponer de una boca torcida. Interrumpió el monólogo del abuelo y, disciplinados todos como si el diablo hubiera decidido que era la hora de oficiar la misa negra, se levantaron. Tras unos instantes, Isabel pudo comprobar cómo los componentes de esa reunión se dirigían al pasillo de acceso a los velatorios, mientras la figura dantesca a la que la naturaleza le robara la gracia de sus labios esperó un instante a la persona que apareció después y que resultó ser Pilar, la madre de los pequeños, estirada, paso desgarbado que pretendía ser quizá elegancia pero que era simplemente prepotencia. Y ambas figuras bajaron las escaleras. Isabel, que entendía no debía acercarse a la sala del velatorio para no ser descubierta por esas personas con las que en alguna ocasión había coincidido en el desarrollo de su investigación, aprovechó y bajó a la calle para encontrar a las dos presencias en medio de un grupo de 5 o 6 personas que frente a la fachada del edificio se habían concentrado para fumar, dejando en el humo que desprendían la estela de palabras que se disipaban en contacto con el aire. No estaba ni tan cerca como para escuchar la conversación, ni tan lejos como para no ser vista, por lo que prefirió quedarse quieta, acercando el móvil a su oreja y simulando que mantenía una conversación. Nadie se suele fijar en lo que es habitual. Y tras los minutos que dura un cigarrillo, todas esas presencias temporales desaparecieron tras la puerta de acceso, y cuando Isabel estaba meditando irse por cuanto no podía arriesgarse más, apareció el hombre mayor, apoyando el peso de su existencia sobre las muletas que antes viera que le acompañaban en la cafetería. Mostraba claros indicios de tener problemas con sus piernas, que arrastraba más que usara para andar, y llegó con cierto esfuerzo, pero en una clara muestra de tenacidad, hasta un banco en el que no se sentó, sino que se apoyó para mantenerse de pie. Posiblemente tenía las articulaciones de las rodillas afectadas por alguna enfermedad, por el desgaste propio de quien las usó durante toda la vida, o por la edad, que también podría ser una causa que explicara su cojera. E Isabel sintió que podría acercarse a ese elemento que parecía perteneciente a la familia por comprobar en la cafetería que estaba como uno más entre los demás. Ese hombre, de unos 70 y pico años mal llevados, se vio sorprendido por una Isabel decidida. «Aquí estamos, ¿sabes quién soy?». Y el anciano, con cara de sorpresa y con un acento maño que demostraba que era producto de esta tierra desde su nacimiento, le contestó arrastrando las palabras y con el peso que solo un aragonés sabe darle. «Pues chica, no sé». Tiempo de dejar en libertad Isabel su imaginación. «Tío, ¿tanto he cambiado desde la última vez que nos vimos?». El hombre perplejo quiso seguirle la corriente porque se sentía torpe si confirmaba que sus recuerdos no le devolvían respuesta a esa pregunta que le hacía la vida en ese momento. «Pues no te había reconocido, chica, ya lo siento». «¿Cómo van esas piernas, tío?», contestó Isabel con un tono que buscaba seguir el hilo de esa canción que hablaba de mentiras. «Pues ya ves, así andamos. A mejor no vamos». Era un claro ejemplo de ser parco en palabras, así que Isabel, sin mostrar prisa, siguió con naturalidad la conversación. «¿Ha venido la tía? No la he visto». «Ven», que era como pronunciaba ese ser simple un bien que además significaba que no. «Está que no se puede mover, entre el peso y las rodillas. El médico se niega a operarla porque dice que con lo que pesa no va a recuperarse. Y si ahora se mueve poco, pues no se movería nada. Ya hace tiempo que no sale de casa». Y en ese punto, Isabel aprovechó el momento cuando sintió que la presa ya estaba donde la quería para cazarla y dijo: «Bueno, siempre podrá ver a los niños otro día».
Y el anciano, que parecía tonto con esa apariencia que pese a la senectud no era capaz de disimular, dirigió su mano derecha al bolsillo que en la parte de la izquierda de su camisa llevaba y dijo: «Aquí me han dejado escrito dónde están, para que vayamos a verlos, pero tu tía no sale de casa desde hace meses, así que ya nos los traerán a casa para que los veamos cuando quieran, como suelen hacer». Isabel hizo un movimiento rápido con el que se abalanzó sobre el papel que el anciano llevaba en su mano y, arrebatándoselo, comprobó que había sido objeto de unos dobleces que trataban de ocultar las palabras que en él hubiera escrito, y abriéndolo pudo comprobar que contenía una dirección, el nombre de una calle, un número y un piso. En ese punto el anciano literalmente se sintió molesto y lo demostró por saberse burlado, y le recriminó a Isabel su actitud, sintiendo el peso de quien colabora para ocultar al criminal, pero sin querer reproche alguno por dicha actitud cobarde, y dijo: «Dame ese papel, que no tienes vergüenza». Isabel perdió las formas por sentir el engaño al que había sido sometida y le respondió: «Tú sí que eres un sinvergüenza». Pero el anciano quería mostrarse enérgico y digno, y con torpes palabras respondió mientras blandeaba sus muletas: «Yo no quiero saber nada, que se las apañen entre todos, pero yo no quiero saber, sinvergüenza». Isabel, manteniendo un gesto serio en la boca, quiso tener el beneficio de la última palabra y contestó: «Yo, si en mi familia hubiera ladrones, también me sentiría molesta como lo estás tú». Y aprovechando la ventaja de su juventud y la desventaja de ese ser que no tenía la agilidad que le hubiera ayudado en ese momento, comenzó a salir deprisa del complejo funerario y recorrió calles que la devolvían a la ciudad para no tratar de ser descubierta, mientras respondía a la voz que se oyó al otro lado del teléfono en una llamada que realizara, diciendo: «Policía, tengo que aportarle información sobre el caso de los niños desaparecidos. Se encuentran en un piso de la ciudad. Les facilito mis datos personales y la dirección exacta. Es urgente. Necesito ayuda, por favor».